Hola, bienvenidos a la CAC Contigo, un podcast de la cuenta de alto costo. Hoy hablaremos de un tema muy importante a propósito del mes del cáncer de mama y para ello nos acompañan nuestros especialistas. En primera instancia, la doctora Ana María Balbuena, la subdirectora de gestión del conocimiento. Ana María, bienvenida. Gracias, Alejandro. Y también nos acompaña Luis Alejandro Moreno, él es coordinador de gestión del conocimiento en esta misma subdirección. Bienvenido, Luis Alejandro. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a hablar de cáncer de mama, vamos a mirarlo también muy desde las cifras y quiero empezar con Ana. Cuando uno mira las estimaciones de Globocan, dice que hay cerca de 2.300.000 mujeres más o menos reportadas con cáncer de mama y de ellas cerca del 10% está en América Latina. Cuando uno mira las cifras en Colombia, ¿cómo estamos? Bueno, en Colombia tenemos un aspecto muy positivo y es que la cuenta de alto costo tiene la información de las mujeres que han sido atendidas dentro del aseguramiento y para el año 2023, que es la última información pública, eran 97.136 casos. Sin embargo, ya estamos avanzando en los nuevos análisis y de manera preliminar puedo decir, Alejandro, que en los próximos meses vamos a empezar a publicar ya información relacionada con un poco más de 110.000 mujeres que viven con cáncer de mama en Colombia. El país tiene esa posibilidad de tener datos muy frecuentes, ¿no? Con una actualización muy periódica. Y eso tiene una relevancia. ¿Por qué es tan complicado eso, por ejemplo, en otros países? Realmente es una tarea difícil porque en un país tan grande, tan heterogéneo como Colombia o como muchos de América Latina, identificar todos esos casos y tenerlos recopilados en una sola base de datos no es sencillo porque hay muchas fuentes de información y creo que eso es uno de los aspectos positivos que tiene el país en relación con la normatividad, y es que la norma impulsa que el país cuente con esta información. Nosotros hablamos siempre de casos en el aseguramiento. Sin embargo, eso equivale a un porcentaje bien grande de la población, ¿cierto, doctora? Claro que sí. En Colombia, digamos que estamos cerca, o se puede decir que estamos alcanzando lo que es la cobertura universal en el aseguramiento. Colombia tiene un poco más del 98% de la población asegurada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que además de ese 2% que está por fuera del aseguramiento, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, pues también hay algunos pacientes que se pueden demorar en llegar a los servicios de salud o que se pueden demorar en enviar la información. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que finalmente los casos terminan llegando a la cuenta de alto costo para la gestión y el análisis. A propósito de todo esto, lo que pasa es que la cuenta publica cada año un libro sobre la situación del cáncer en el aseguramiento en Colombia, y hace poco que salió a la luz, y cuando uno lo revisa, Luis Alejandro, se da cuenta, por ejemplo, que en el caso de las mujeres negras e indígenas se detectan en unos estadios bien avanzados. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se identifica esa diferencia frente a otros rangos de población? Así es, Alejandro. En la última publicación podemos observar que el 57,5% de la población indígena se está diagnosticando ya en estadios avanzados. Y cuando lo revisamos en la población negra, encontramos que es el 51,16%. Si eso lo comparamos con el resto de la población, que es la población que no pertenece a esas etnias, tenemos un 40,66%. Es una brecha importante que sí vale la pena analizar y entender. De entrada, el dato no lo permite identificar, pero sí nos toca ir más allá, ir a mirar los modelos de atención en estas personas, ir a ver si existen barreras que impidan que por pertenecer a estas etnias pues puedan acceder más oportunamente a la enfermedad. De hecho, llama la atención porque cuando uno mira la literatura en las personas que tienen cáncer, un factor de riesgo es que pertenezcan a la población blanca. Y aquí estamos encontrando lo contrario, que están diagnosticándose tardíamente para esta población. Entonces sí vale la pena hacer estudios e investigar en estas zonas qué puede estar ocurriendo con este tipo de personas. Luis Alejandro nos pone sobre la mesa un tema de algunas barreras que se empiezan a identificar como esta de lo que nos acaba de hablar. Entonces, Ana, ¿cuáles serían algunos de esos retos que hay en este momento en el sistema de salud para ir mejorando la atención en cáncer de mama? Sí, Alejandro, según lo que mencionaban ahorita previamente, en la cuenta de alto costo hemos querido ahondar en digamos que en este estudio de qué está sucediendo, porque hay unas diferencias en los resultados en la gestión según poblaciones, y lo que hemos encontrado en dos
productos o 2 proyectos cualitativos en donde nos hemos acercado a la aseguradora, al prestador y también a las pacientes, es que definitivamente hay unas características propias de una población vulnerable, donde tienen dificultades, por ejemplo, para transportarse, tienen dificultades para dejar a los niños, porque muchas de estas mujeres son cuidadoras, no solamente de sus hijos, sino también de sus familias. En otros casos particulares, por ejemplo, con las pacientes, que pertenecen a estas comunidades indígenas, lo que hemos encontrado es que ellas, sus creencias y su posibilidad de acudir a los centros de atención está muy ligada también a lo que se denomina dentro de su misma cultura como el acompañamiento o esas permisos que ellas deben tener para acudir a la consulta. Algunas de ellas nos comentaban, por ejemplo, que el líder de su comunidad las debe acompañar y esto seguramente retrasa los tiempos en los que ellas pueden ser atendidas o pueden consultar por síntomas, por lo que hay que tener en cuenta que el país necesita un abordaje diferencial según las características propias de las mujeres. Y definitivamente es algo que tenemos que seguir estudiando, pero que ya hay unas luces, no solo en resultados cuantitativos, sino en resultados cualitativos. Luis Alejandro, hablando un poco más y profundizando en este tema de retos, además de la oportunidad, ¿cuáles otros ha identificado desde las cifras, desde la estadística que manejamos aquí en la cuenta? Bueno, yo creo que una buena forma de acercarse a los problemas que pueden existir es entender o recordar la historia de la enfermedad. Si recordamos la historia natural de la enfermedad, tenemos una parte previa, ¿cierto?, donde la persona no adquiere la enfermedad y donde hay mucho trabajo por hacer, que de hecho el modelo de atención me ha ido girando hacia allá, a toda la parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que es muy grande. Pero si lo vemos ya desde el momento en que tiene contacto la persona con el sistema de salud y que ya tiene la enfermedad como tal establecida, ya hablamos de oportunidad, hablamos de detección temprana, nos quedaría una fase que es muy relevante para el cáncer de mama y es ese acompañamiento que se hace a la persona, y esto se ha brindado con algo que se llama cuidado paliativo. El cuidado paliativo ha sido muy relevante por todo lo que se encarga de brindarle a la persona. Una persona con un cáncer de mama pues tiene realmente muchas situaciones muy complejas en su vida que debe enfrentar en ese momento. Está el dolor, que es algo tan importante que sabemos que manejar el dolor es muy relevante para la persona. Está toda la parte de las diferentes complicaciones del tratamiento, las náuseas, la pérdida de cabello, la posibilidad de una mastectomía, que realmente cuando uno se sienta en los zapatos de esa persona pues entiende que es algo muy complejo. Por eso es tan importante el acompañamiento del cuidado paliativo. El cuidado paliativo son todos esos cuidados que hay alrededor, desde la parte social, desde la parte espiritual, desde la parte familiar de la persona, que son de verdad muy importantes. Entonces ya desde la cuenta se están implementando algunos indicadores que permiten medir ese acceso al cuidado paliativo, y digamos que lo que ya se ha visto, por ejemplo, para las personas que tienen estadios avanzados de cáncer de mama, en la última medición tenemos que el 32,4% de las personas están accediendo a un programa de cuidado paliativo. Si lo pensamos al revés, estamos diciendo que casi el 70% no lo tienen, y eso nos llama mucho la atención, y de verdad hay una oportunidad muy grande porque pensamos que ya en un estadio avanzado de un cáncer pues necesariamente tiene que acceder a este tipo de tratamiento, de atención, y que de verdad se logre esa integralidad. No se trata solo del tratamiento, sino de brindar todo el apoyo y toda la red que podemos brindarle a la persona en ese momento tan difícil. Muy importante esto que usted nos refiere, porque digamos que el cuidado paliativo en cáncer ha sido pionero, por decirlo de alguna manera, en el país, y de paso invitar a toda nuestra audiencia, porque paralelo con este podcast vamos a tener uno relacionado con el cuidado paliativo, donde se nos cuenta un poco esa importancia de esta especialidad médica en el cuidado de los pacientes con cáncer. Específicamente, pues hoy lo habla usted relativo al cáncer de mama, porque las pacientes seguramente también necesitan de ese abordaje multidisciplinario del que usted nos habla. Yo voy a cambiar un poquito de tema, doctora Ana, y hemos hablado mucho acá de las cifras, de que la cuenta de alto costo tiene las cifras, pero realmente cuando uno lo ve de cara al sistema de salud, de cara al país, de verdad la importancia, háblenos un poquito de la importancia de contar con esas cifras tan detalladas, tan precisas, relacionadas con cáncer de mama y con todos los tipos de cáncer, de hecho. Sí, así es. En cáncer se habla a nivel internacional que el riesgo que tiene una población de sufrir cáncer en realidad no cambia de un año a otro, y se espera que esos cambios en el riesgo en cáncer cambien más o menos cada 5 años. Pero
sí es muy importante anualmente vigilar la gestión que se hace con las pacientes, porque aunque en una población no podemos cambiar de un año para el otro el riesgo de desarrollar cáncer, sí podemos cambiar la calidad de la atención. Si sabemos que las pacientes no se están viendo por cuidado paliativo, si sabemos que las pacientes se están demorando en llegar al tratamiento, si conocemos que las pacientes, por ejemplo, no se les están haciendo los estudios de los receptores hormonales, pues de un año al otro podemos hacer una gestión para mejorar esos indicadores. Por eso es tan importante que se haga una vigilancia y un monitoreo, que es lo que hace la cuenta con respecto a estos procesos en la atención que finalmente impactan en los resultados en salud. Aunque estos indicadores hablan del proceso, todos de alguna manera terminan impactando en lo que es la supervivencia y la calidad de vida de estas mujeres. La estrategia que hemos planteado para este mes del cáncer de mama se llama Datos para la Vida, y es un poco eso. Van a mirar la importancia de los datos en cómo podemos reflejar eso, la calidad de vida de las personas. Y entonces yo ahora le pregunto a Luis Alejandro, además del paciente, de los tomadores de decisiones, cuando uno lleva estos datos y se los presenta, por ejemplo, al médico general, encargado muchas veces de ser como esa puerta de entrada de una mujer con cáncer de mama, ¿cuál sería la recomendación de cómo un médico general puede aprovechar estos datos que le ofrece la cuenta de alto costo? Bueno, Alejandro, el médico general, como usted lo dice, es la persona que nos ayuda a ingresar al sistema de atención en salud. Muchas veces una enfermera, muchas veces un médico general. En esa función, en ese rol, pues tiene algo muy importante que puede hacer, y es la parte de promoción y prevención de la salud como primera medida. Entonces, recordar o entender todos los factores de riesgo que pueden producir un cáncer como este, que viene creciendo, ¿cierto?, que afecta bastante a nuestra población, pues es muy relevante, porque va a ser el único que va a poder enseñarle a la persona qué factores debe cambiar, qué hábitos debe modificar, cuándo debe consultar, cómo hacerse un autoexamen de seno. Y recordemos el antecedente familiar, que es tan importante, y que por supuesto debe estar consultando a controles periódicos cuando lo logre saber. Entonces, lo primero es esa parte de educación que debe hacer con la población general y con las mujeres. En segundo lugar, al ser la puerta de entrada al sistema de atención, pues también va a ser la persona que va a tener el primer contacto con el primer síntoma que tiene la persona, la primera masa que se siente, el primer cambio de la piel que puede relacionar la persona. Si este médico lo hace adecuadamente, pues vamos a mejorar esos tiempos de oportunidad que estábamos mencionando previamente. Es decir, entre más oportuno sea y más preciso sea y mejor experiencia tenga ese médico general, pues probablemente va a canalizar más rápidamente al tratamiento, al diagnóstico, en el caso que lo amerite, a una conducta por especialista. Desafortunadamente, en este momento todos queremos siempre consulta por especialista, pero deberíamos también bajarnos un poco al médico general a entender que él puede ser el que nos puede guiar, y el que sobre todo va a acelerar en todos esos procesos o todas esas atenciones que requiere la persona. Entonces es fundamental que él conozca los datos, que sepa qué está ocurriendo, y que por supuesto actúe en medio de todo el proceso de atención. Además, porque seguimos igual con un déficit de oncólogos o de personal especializado en cáncer, ¿no? Bueno, y Luis Alejandro nos hacía un poco como un énfasis en algunas medidas que se pueden tomar ustedes, que uno, que son médicos, y dos, que están de cara a la evidencia científica. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles serían como las recomendaciones generales para los pacientes, para las personas en su día a día, para las mujeres, para empezar a identificar estos temas relacionados con cáncer de mama? Bueno, yo creo que lo primero siempre es entender que en cáncer la evidencia es clara con respecto a fumar y el consumo de alcohol. Si queremos tener unos estilos de vida saludables, termina repercutiendo a largo plazo pues en que no desarrollemos este tipo de enfermedades como el cáncer. Adicionalmente, hay unos grupos de edad donde las mujeres deben acudir a su mamografía. Algunas sienten miedos, creen que les puede doler, otras no quieren ir por el resultado, y creo que también hay un compromiso de uno como mujer y como paciente, como mamá, como hija, como esposa, en que nos adueñemos también y nos apropiemos del cuidado de nuestra salud, hagamos esos controles periódicos que son necesarios y que debemos hacer a través de los años. Y adicionalmente, creo también que es muy importante que las pacientes
consulten cuando tienen dudas. Muchas veces hay dudas relacionadas con el examen de mama, con síntomas relacionados con la edad reproductiva y cuando dejan de estar en edad reproductiva, que debe ser una persona especializada como un médico general, una persona en salud que las pueda orientar y quizás no tomar información de internet, de que me dijo un amigo, de que me dijo un vecino, porque esto termina distorsionando un poco la realidad. Y lo que decía Luis Alejandro con respecto a la familia, si alguna de las mujeres tiene una hermana, su mamá, una prima o una tía con cáncer de mama, debe asumir que es una mujer con mayor riesgo hasta que no se demuestre lo contrario a través de pruebas genéticas y debe consultar periódicamente y debe estar muy pendiente de cualquier masa o cualquier cosa anormal que encuentre en sus mamas. Muy importantes estas recomendaciones que ustedes nos hacen, como les digo, por la experiencia y por todo el seguimiento que le hacen a la evidencia, que están pendientes de lo que se va publicando frecuentemente en los papers, en las revistas científicas. ¿Algunas recomendaciones finales, algo que quisiéramos agregar que se nos haya quedado por ahí sueltico? Bueno, yo pienso que esto es un compromiso nacional, así como ahora hablé un poco del empoderamiento de la mujer, creo que desde el médico general, los oncólogos, las enfermeras y todas las personas que están alrededor del cuidado de la salud, pues deben entender que es el cáncer más frecuente, que cada vez lo que dice la evidencia es que vamos a tener más casos propios del envejecimiento de la población, pero también de los factores de riesgo relacionados con que las mujeres ahora tienen menos hijos, los tienen a edades más avanzadas o que no lactan. Todos estos factores de riesgo van a incrementar lo que se espera en términos de números de casos. Entonces, pues estar muy alertas todos como sistema, como pacientes y como familia también, por supuesto. Y mantener la adherencia al tratamiento. Que eso cuando ya hay un diagnóstico, no hay duda que hay que iniciar el tratamiento sin miedo, porque como tú dices, acá en Colombia los médicos están muy bien, digamos que especializados en estos manejos y seguramente la orientación que le den es lo que su caso particular necesita, porque cada caso es particular. Luis Alejandro, ¿algún mensaje final? El compromiso, yo creo que como sociedad debemos ya trabajar en comprometernos en tomar esas decisiones que estaba mencionando Ana. Realmente ya sabemos cuál es la enfermedad, ya sabemos cómo se presenta, sabemos que hay cosas que se pueden controlar y otras que no, pero nuestra responsabilidad está en que tomemos acciones. Existen muchos mitos al respecto, muchas mentiras, muchos temores de asistir a una consulta o de quedar estigmatizados como una persona que tiene cáncer, y realmente debemos ir más allá. Es una enfermedad que se puede tratar, por supuesto, es una enfermedad que desde que se diagnostique tempranamente puede tener una buena resolución y un manejo para tener una vida normal. Entonces sí debemos desmitificarla y actuar en pro de eso. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la CAC contigo. Muchas gracias por esta charla. Creo que es muy importante, todas las cosas importantes que dijeron, tener en cuenta este tema de los tabúes, de los mitos, siempre buscar personas profesionales que les puedan orientar hacia la solución de esta condición de salud. Muy pronto los encontraremos en otra edición de la CAC Contigo, un podcast de la cuenta de alto costo.